Cuando realizamos un análisis epistemológico de esas teorías, nos damos cuenta que, che, pero por enseñanza y educación, no podemos seguir sosteniendo el estímulo y la respuesta, como hace la educación física. ¿Por qué? Porque el estímulo y la respuesta da cuenta de una naturaleza. Entonces, si yo sostengo un estímulo y respuesta para enseñar y para educar, vuelvo todo para atrás, me contradigo con la idea de cuerpo, con la idea de prácticas corporales y con la idea de sujeto. Entonces, tengo que pensar otra teoría de la enseñanza. ¿Se comprende? Y ahí empieza la cosa. Por eso les digo, miren, hoy hay indicios, algunas pequeñas cosas sobre la idea de enseñanza y educación. Pero no hay una teoría, como podríamos decir, constituida o elaborada respecto del cuerpo, de las prácticas corporales y del sujeto. Eso es una cuestión a señalar allí. ¿Nos ven? Esto surge, ven cómo la epistemología, como el caso de las ecuaciones para las ciencias exactas, pone en juego si esa teoría, si esa idea, digamos, es válida o tiene posibilidad de tener validez, las ecuaciones. Sí, las ecuaciones dan, bueno, cuando hacemos un análisis epistemológico, che, el análisis epistemológico sí me está dando. O el análisis epistemológico me dice, no, mira, esta idea no va. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Descartamos todas las anteriores o empezamos a trabajar sobre esta idea? No, empezamos a trabajar sobre esta idea, no es que descartamos todas las otras. ¿Se sigue esto? ¿No? Entonces, bueno, no es que tenemos, borramos todo y volvemos a donde estábamos. No, no. Sí, claro, yo no puedo pensar la enseñanza como lo piensa la educación física, que es estímulo y respuesta. Denle toda la vuelta que quieran. Es estímulo y respuesta. Si tienen alguna duda sobre ello en la educación física, por lo menos y sobre todo en nuestro profesorado, se trabaja muchísimo con Muska-Mostyn, ¿no? Han trabajado Muska-Mostyn, los estilos de enseñanza de la educación física. Si ustedes leen el libro de Muska-Mostyn, sobre todo, lean las dos versiones, la actual y la anterior. En la anterior, el famoso descubrimiento guiado al cual tanto hacemos hincapié, al cual tanto seguimos, Muska-Mostyn lo dice textualmente, está basado en el condicionamiento operante de Skinner. Skinner, ustedes saben, se ocupa de la psicología conductista, estímulo y respuesta. Digo, por decirlo, ya que tanto revalorizamos a Muska-Mostyn y el descubrimiento guiado. Y si analizan el libro, está todo en esa, si analizan epistemológicamente el libro, está todo en esa lógica. El descubrimiento guiado, la resolución de problemas, la asignación de tareas. No me acuerdo, ¿cuál más? El comando. La educación corporal va a revalorizar un poco el comando. Va a revalorizar el comando. Cosa que en los estilos de enseñanza lo pone bastante en duda. ¿Por qué va a revalorizar el comando? Pensando en la teoría de la enseñanza. Tan sencillo como esto. Porque el que pone la dirección o el que lleva a cabo la dirección y problematiza la enseñanza, la función de eso es del profesor. A ustedes les pregunto, cuando van al médico y el médico les dice, bueno, tienen que tomar este medicamento cada 8 horas durante una semana. Y les da la receta y vayan y compren.
Y ustedes le dicen, no, ¿sabe qué? Mire, yo lo voy a tomar en 3 días, cada 4 horas lo tomo. O sí, no, lo voy a tomar una vez por día. Entonces en 2 semanas tomo todo la dirección de la cura. El que sabe sobre la enfermedad, el que entiende sobre esa enfermedad, el que indaga sobre esa enfermedad y que ve cómo curar esa enfermedad, ¿son los médicos o somos nosotros? Pregunto, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos comandar esa enseñanza? ¿Por qué no podemos llevar adelante esa enseñanza? ¿Por qué no podemos darle una dirección a esa enseñanza? Sí, claro, siempre problematizando lo que allí sucede, indagando lo que allí sucede, considerando un sujeto, suponiendo un sujeto allí. ¿Por qué no lo podemos ver? ¿No? En fin, una formalización de la teoría de la enseñanza. Nosotros comandamos esa enseñanza, no los alumnos, como ya vamos a ir viendo. Eso no implica que no se pueda dialogar, ojo. Al contrario, hay que dialogar. Entonces, no sé, si tienen alguna cosa. Vamos a ir dialogando. Yo anteriormente les decía que la educación corporal nosotros la pensamos siempre en relación con la ciencia. La educación corporal nosotros la pensamos en relación con la ciencia o buscamos pensarla con las herramientas de la ciencia. ¿Ah? Y allí hay, sí, claro, articulaciones con la filosofía, con la historia, con la sociología, digamos. Ahora, también hay que decir esto, también hay que decir esto. La educación física también está pensada en relación con la ciencia o ha reclamado el estatuto científico la educación física para ello. Esto hay que decirlo también. Pero no es que parece que la educación física no ha sido pensado con... La educación física es producto, digamos, de la ciencia. ¿Ah? Esto hay que decirlo, y ha proclamado una ciencia, el estatuto científico, una ciencia de la actividad física, hacia una ciencia del movimiento humano, ¿no? La praxeología motriz busca realizar un estudio científico de la motricidad. ¿Con qué disciplina? Con la praxeología. ¿Ah? No es que la educación física no ha tenido relación o vinculación con la ciencia. Sí, 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 la tiene. Vamos a ver, yo puedo decir que la educación física tiene una relación con la ciencia. Y puedo decir
que la educación corporal tiene una relación con la ciencia. ¿Ah? Busca pensar científicamente. Ahora bien, cuando digo ciencia, no es lo mismo la ciencia que piensa la educación física que la ciencia que piensa la educación corporal. Por lo tanto, yo acá tengo que poner que son distintas, no son iguales los modelos de ciencia. Consecuentemente, vamos a la mirada o el punto de vista respecto de la ciencia, construye objetos completamente distintos. ¿Ah? Si pienso la ciencia de una manera, tengo un determinado resultado. Si pienso la ciencia de otra determinada manera, tengo otro resultado. No es el mismo. Ahora bien, ¿qué se ha dicho? Les pregunto un poco a ustedes. ¿Qué saben respecto de la ciencia? ¿Qué se dice en ciencias sociales respecto de la ciencia? ¿Qué recuerdan? ¿Qué han visto? ¿Qué se dice o qué se dice de la educación física respecto de la ciencia? No, profe, en mi caso, por ahí lo que recuerdo es ciertas, por ahí herramientas, como nombraba acá, que tiene la ciencia, como pueden ser un objeto de estudio, una metodología, métodos, la observación. No sé si te referís a eso o estás buscando otro Esa tipo es de una definición. idea, esa es una idea. Bueno, entonces, ¿cómo podemos identificar que esto es ciencia? ¿No? No puedo decir qué es ciencia y qué no es ciencia, ¿no? En ese. Ah, sí, sí, a través de hipótesis, Bueno, de... ahí hay una cosa, ¿sí? O sea, dijiste, objeto de estudio, método, hipótesis, decías. No me acuerdo cómo era la palabra, pero lo que te hacía... eh, para que algo sea una teoría, tenía que ser no factible o factible, o vería cómo darte cuenta de que eso era una teoría. No me sale la palabra o bien cómo era. Pero para que algo sea una teoría, tiene que haber cierta cantidad de procedimientos para que se pueda decir que eso es una teoría. No Sí, me sale. ser factibles puede ser en ese caso, digamos. Y respecto de los modelos de ciencia, les hago una pregunta. Ustedes por ahí lo pueden orientar un poco más. ¿No les han indicado siempre respecto que en las ciencias sociales, las ciencias exactas son ciencias positivistas? ¿O han hablado del positivismo? No sé, ¿han visto esa idea, han problematizado esa idea o han, ¿no? Sí, lo que recuerdo en mi caso de positivismo era como que una idea se acoplaba a todas las demás, o como que siempre se tenía como base una idea y las demás debían amoldarse a ella o algo así. No lo recuerdo bien la definición exacta de lo que era el Y positivismo, pero como universal, como leyes universales, ¿no? Que claro, leyes plantea universales, no. el positivismo como ciencia tradicional. Claro, Eh, claro, claro. Entonces, bueno, esa es una cuestión también que aparece, digamos, para que algo sea científico tiene que tener, digamos, voy a rescatar esto. Se habla siempre de un método, ¿no? Estaban ustedes, ese método es, Germán, puede ser lo que le da factibilidad, ¿no? Eh, viabilidad a esa teoría, digamos, es decir, seguir ciertos procedimientos, entonces, bueno, vamos a tener, ¿no? Métodos, ustedes saben, método significa el camino a seguir. Es un camino que hay, que por eso, por ejemplo, aparecen en la lógica de los deportes las metodologías de enseñanza de los deportes. Es decir, ¿cómo logras que tal se transforme en tal jugador de tal deporte, digamos? ¿No? Esto es muy, uno de los deportes donde más aparece la idea de la metodología es en la gimnasia artística. ¿Ah? Vieron que aparecen los métodos entonces, de las distintas técnicas, entonces aparecen los pasos metodológicos, ¿no? Para
el roll, para la media luna, para la vertical, para el rondo, para el flip flat, etcétera, etcétera, etcétera. Parecen como esos, por lo menos es en donde más patente está, digamos eso. No significa que los otros no estén, ojo. Pero bueno, una de las cuestiones es, bueno, que tiene que haber un método, digamos, en ese sentido. Y la otra es, bueno, generalmente nosotros hemos pensado, una crítica que siempre hemos realizado a la ciencia es, desde lo social, es que la ciencia es algo positivo, es algo positivista, digamos. Y tiene leyes universales, digamos, es una teoría más tradicional. Bueno, eso, digamos, cuando hacemos un análisis de esas ideas, nos damos cuenta de que no tienen asidero, digamos. A mí siempre y a nosotros nos enseñaron justamente que las ciencias exactas son positivistas. Entonces uno se pone a leer a los exactos, a los que hacen ciencias exactas. ¿Qué es lo primero que se encuentra o quiénes son uno de los principales, la principal disciplina o la principal disciplina con la que se encuentra en la ciencia exacta? La física, la matemática. Entonces, cuando empieza a leer a los físicos y los matemáticos, lo que se dan cuenta, o lo que nos damos cuenta, y hay varias citas para trabajar sobre ello, es que todo el tiempo critican a aquellos otros físicos y matemáticos que no los dejan avanzar en sus investigaciones y los tratan de positivistas, o que son positivistas, o que tienen una actitud positivista, o que tienen una perspectiva o visión positivista. Entonces, la pregunta es, ¿cómo? ¿No nos dijeron que las ciencias exactas son positivistas? Y resulta que cuando leemos a Einstein, a Bohr, a Heisenberg, a Schrödinger, a Pauli, critican a los positivistas. Entonces, porque yo tenía entendido que Einstein era un positivista. Saben que Einstein habla de la relatividad en las ciencias exactas, ¿no? ¿Cómo que la cosa es relativa? ¿No tiene que ser objetiva? No entiendo. Explíquenme, porque ustedes me dicen que la cosa, los de ciencias sociales, ¿no? Me dicen que la cosa en ciencia exacta es objetiva, y resulta que hay un tipo que revolucionó la física y dice que la cosa es relativa, no es objetiva, y mete al observador. Entonces, a ver, explíquenmelo porque no entiendo a dónde quieren ir. ¿Cómo que es objetiva? ¿Conocen el si no? Sería un deber, vamos a decirlo así, no hagan lo que quieran. Pero es interesante que lo puedan ver y analizarlo o mirarlo, que sea muy breve. El experimento del gato de Schrödinger. Búsquenlo. Experimento del gato. Pongan el gato de Schrödinger. ¿No? Es el observador el que define si está vivo o muerto. Allí. ¿No? No es que está o no está. Entonces somos nosotros los que decimos que está vivo. O somos nosotros los que decimos que está muerto. No es que la cosa está por naturaleza viva o muerta. ¿No? O sea, pone al observador, al investigador, a decir si está vivo o está muerto, a definir el objeto. Fíjense, el objeto lo define el investigador, o el estado lo define el investigador. La mirada del investigador es la que interviene, no es que el objeto está definido de antemano.